Y seguimos con el director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, Víctor Bronstein, para analizar un poquito esto que estábamos viendo. Cuando ves lo que está pasando en Alemania, dices, che, no está tan lejos de lo que pasa en la República Argentina. De hecho, las manifestaciones acá por energía no se llevaron adelante, más allá de, sí, por supuesto, inflación, precios, asignación universal por hijo, algunos que otros problemas políticos. Pero si esto pasa en Alemania, ¿sí? ¿Cómo puede redistribuirse la crisis en Europa prácticamente? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O cuáles son los países que podrían ser menos afectados? Bueno, Alemania es uno de los, en particular Alemania es uno de los países más afectados por la crisis porque era el país que tuvo una política energética, digamos, que ahora están reconociendo que fue equivocada, ¿no? Es decir, y en esto, bueno, es un poco largo hacer toda la historia, pero Alemania en el año 2000 comenzó lo que ellos llamaban el proceso de transición energética. Sí. Es un proceso que un poco las agencias internacionales nos quieren vender a nosotros y que nosotros no deberíamos comprar, digamos, porque no, justamente lo que nos muestra esto, y esto sí nos sirve como enseñanza, es que no tenemos que seguir la agenda energética alemana. Claro. Porque Alemania eligió una agenda, digamos, de acelerar la transición saliendo de la dependencia de los combustibles fósiles. Claro, acá hay que pensar en un amalgamamiento de distintas energías, básicamente, que se fusione justamente. Tenemos que aprovechar lo que tenemos, que nosotros tenemos mucho gas, mucho petróleo, que el mundo, porque hay como cierta desinformación a la comunidad. Porque uno pregunta, ¿cuál es la participación de las energías renovables en la matriz mundial? Y si uno se basa un poco en lo que sale a veces en los medios de comunicación o popularmente, uno cree que es importante. Y es nada. No, no es nada, pero es menos del 6%. Claro. Es nada. Es nada. Es decir, cuando empieza toda la política en el año 2000, 2003 más o menos, de ir saliendo de los combustibles fósiles, el 87% de la energía que consumía el mundo provenían del petróleo, el gas y el carbón. 20 años después, o 30 años después casi, digamos, hemos bajado al 85%. En 30 años bajamos el 2%. Y los proyectos energéticos que quiso hacer Alemania, que digamos, Naciones Unidas plantea para el mundo, es que para el 2050 no usemos combustibles fósiles. Si en 30 años bajamos 2 puntos, yo no me imagino como de acá a 2050 vamos a bajar 87. Ahora, 85 puntos. Es una ilusión. Explícame vos qué sabés, sería la sección, claro. ¿Viste? Sí, está bien. ¿Para qué se utilizan más los combustibles fósiles? Pues la gente piensa del otro lado, el camión, el colectivo, el auto. ¿Es para el transporte, es para la movilidad o la industria es la que más se lleva? Es un porcentaje cada uno, es decir, el transporte se lleva un porcentaje importante del petróleo, fundamentalmente. Sí. ¿Por qué la importancia estratégica que tiene el petróleo digamos, dentro de los combustibles fósiles? Porque el 95% del transporte, digamos, de la movilidad, se mueve a partir de derivados del petróleo. Sí. Y cuando uno habla de transporte no es solo el colectivo. El colectivo. No, es el avión, barco, claro. Y el tractor. Y el tractor, la maquinaria agrícola. Sin petróleo no producimos alimentos. Claro. Es decir, ese es el tractor, la cosechadora. Es decir, es una crisis. Si nosotros no tenemos petróleo, tenemos crisis alimentaria, no crisis energética. Claro, va hasta ahí. Está bien. Llega hasta ahí. Me hablabas un poquito de los fertilizantes. Los fertilizantes, el gas. El gas es la materia prima de los fertilizantes. Digamos. Para alimentar casi 8.000 millones de personas que tiene hoy el mundo, sin fertilizantes es imposible, digamos, ¿no? ¿Tenés el porcentaje de consumo de gas para fabricar fertilizantes a nivel mundial o en Europa? Es fertilizantes, la base es el amoníaco, digamos, ¿qué porcentaje del gas? Es un 10, un 15% del gas que se consume en el mundo, digamos. Bueno, entonces se consume en forma de energía. Es elevado. Es elevado, sí. Es muy elevado, claro. Lo mismo que el petróleo no es solo, bueno, el gran consumo es energético, pero también tiene un consumo importante
a nivel de petroquímica. Bueno, se utiliza, por ejemplo, para fabricar los torpedos de los autos, ¿sí? Lo que nosotros vemos en Pero no el solo- volante, el plástico. El maquillaje. Claro, bueno, Se hace los con juguetes. Los juguetes, los plásticos. Hoy todo lo que tenemos, los celulares, si es una materia prima, está bien, no es lo más importante, es alrededor de un 10% del uso del petróleo, lo que se llama la petroquímica, el uso no energético del petróleo. Sí. Hay un planteo que hace el antropólogo israelí, no me va a salir el nombre, Harari creo que es. Sí. Es Harari, muy interesante. ¿Te salió? ¿Me salió él, Harari? ¿Le dije bien? Ahora me va a Sí, salir es el con nombre, H, pero lo ¿no? dijo. Está Sí, muy sí, bien. sí, Harari. Em, Creo que no se pronuncia el H, Harari, pero no importa. Le pido disculpas a él y a su familia. Que plantea que no es tal la crisis del petróleo en tanto y en cuanto el humano siempre fue encontrando otras energías. Entonces, por más de que no es renovable el Petróleo. combustible fósil, Sí. plantea que no existe tal crisis de la energía. No está mal el pensamiento, porque el humano siempre ha... Sí. Por eso la Sí. energía nuclear... Pero hay un tema que está bien, es interesante lo que traigas ese planteo. Porque en general la evolución, digamos, uno puede construir una historia energética de la civilización. Es decir, cómo fue evolucionando las distintas civilizaciones tienen que ver con el uso de la energía. Incluso, entonces, pero siempre la característica de cuando uno cambiaba de lo que se llamaba las transiciones energéticas, de cambiar de fuente de energía. Claro, no tenías ninguna matriz. Siempre fue de energías de menor calidad a energías de mayor calidad. Es decir, de la madera al carbón, del carbón al petróleo o el gas, que son elementos que van pasando de lo que se llama menor densidad energética a mayor densidad energética. Densidad energética es la cantidad de energía que tiene una fuente por kilogramo, por volumen, digamos. Entonces, eso fue mejorando. Justamente el gran problema que se plantea a partir del intento, digamos, de salir de los combustibles fósiles es que nos obliga a pasar a fuentes de menor calidad energética. Hoy el mundo está intentando, por motivaciones ambientales, que tienen que ver con la cuestión climática, salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Pero es muy difícil, y por eso está costando, a pesar de las políticas para intentar hacerlo, porque justamente estamos pasando a fuentes de menor calidad energética. Y Alemania se tiró a la pileta y no estaba del todo llena la pileta. Se equivocó ahí Alemania. Se equivocó, Cuando fue Alemania se presionado. equivocó. Bien. Y Gran Bretaña en gran parte también, es decir, fue la menor. ¿Y cuál es tu postura con respecto a la energía nuclear? Que la Argentina es... Que hay que apoyarla. Por ejemplo, respecto a la energía nuclear, es una parte de la matriz energética que es fundamental. Aparte, si uno sigue el principio ambientalista, no genera gases de efecto invernadero. Claro. Pero Alemania está cerrando porque tuvieron los verdes que hicieron mucha, digamos, oposición a toda energía nuclear, decidió cerrar las centrales nucleares. Sí. Y lógico de Alemania, que cerraba las centrales nucleares, y como con las energías renovables no la podía reemplazar, la estaba reemplazando. El año pasado la empieza a reemplazar con carbón. Claro. Si no porque uno cree que Alemania Mayor efecto se invernadero vende con todavía. verde, pero todavía Alemania, el 36% de la electricidad, ahora, hasta hace 10 años era el 50%, la genera con carbón. Carbón, claro. Es decir, porque hay cosas que uno cree que el carbón ya es una cosa del siglo XIX, pero No, no. hoy a nivel Se sigue mundial, utilizando, claro. casi el 40% de la electricidad que se genera en el mundo se genera a partir del carbón. Hacemos un puntito ahí y te quiero Gracias. invitar la semana que viene a que sigamos hablando del tema, ¿te parece? Bueno. Así tenemos un nuevo columnista en cuanto a energía, porque es un tema larguísimo Sí. y Fascinante. es muy interesante y la verdad que lo contás muy bien. Con muchos Bueno. datos. Se nota que sabes. Bueno, Se nota que energéticamente estás muy bien. Vamos